aprobación del acta de la reunión del 23 de marzo de 2022. Hiru bilerako akta onestea. Norbaitek hitza hartu nahi du? ¿Alguien desea intervenir? ¿No? De acuerdo. Si nadie desea intervenir, daríamos el acta por aprobada por unanimidad. Segundo punto. Propuesta de aprobación del incremento salarial del personal para el año 2022. Todos y todas habéis recibido la documentación correspondiente a esta propuesta para el incremento salarial. La propuesta en concreto consiste en incrementar las retribuciones del personal en un 2% respecto a las vigentes a 31 de diciembre del 2021 y con efectos a 1 de enero del 2022. En el expediente consta toda la documentación. Ha pasado, evidentemente, por mesa de negociación con la representación sindical y no hubo ningún problema. Y la propuesta consistiría, aparte del incremento, en aprobar la modificación de la RPT en orden a la aplicación de dichos acuerdos, a facultar a la Presidencia para la ejecución de los mismos y a publicar en el presente acuerdo con la RPT modificada por el contenido del punto segundo anterior en el Boletín Oficial de Vizcaya. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguien desea intervenir? ¿No? ¿Nadie desea intervenir? De acuerdo. Pasaríamos a la votación. ¿Votos a favor? Aho batez. Se aprueba por unanimidad. Vale. Hurrengoa. Siguiente punto del orden del día, propuesta de modificación de fechas de preceptividad de perfiles lingüísticos. Como en el punto anterior, también contáis con toda la documentación. La propuesta que se trae a consideración del Consejo Rector en esta ocasión es, a propuesta de la parte sindical, se plantea la modificación de la fecha de preceptividad de determinados o de cuatro en concreto, de cuatro puestos. Con respecto, una vez planteada la propuesta, se emitió informe favorable desde el Servicio de Euskera del Ayuntamiento y asimismo se solicitó por parte de este departamento a Política Lingüística del Gobierno vasco el preceptivo, aunque no vinculante, informe a Política Lingüística del Gobierno vasco. La propuesta que hoy planteamos cuenta con el respaldo del Comité de Empresa, ha sido objeto de negociación. Cuenta con el respaldo de los dos grupos políticos, tanto de ELA como de Comisiones Obreras, y la propuesta en concreto sería eliminar la fecha de preceptividad de las siguientes plazas: el puesto número 2, responsable asistencial; el puesto número 3, jefe de cocina; el puesto número 51, auxiliar de enfermería; y el puesto número 52, auxiliar de enfermería. Aprobar la modificación de la RPT y facultar a la Presidencia para la ejecución de los acuerdos y publicar el presente acuerdo junto con la RPT en el Boletín Oficial de Vizcaya. Norbaitek hitza hartu nahi du? ¿Alguien desea intervenir? Ivonne, adelante. Sí. En nuestra opinión, aquí hay que tener muchas cosas en cuenta. Y tenemos diversas dudas, pero las dejamos para luego. Queremos destacar algo. Por un lado, queremos destacar que el servicio de euskera municipal tiene una aprobación condicionada y lo mínimo nos parece es que esa condición del servicio de euskera se ponga también sobre la mesa. Es decir, ¿cuándo se va a hacer el análisis de los perfiles lingüísticos de la residencia y su adecuación necesaria? Y no tenemos ni noticias ni datos al respecto de ese tema y consideramos que eso sería algo mínimo a cumplir. Así, en el informe del Servicio de Euskera Municipal se menciona también que a Getxo le compete una tasa mínima de perfiles lingüísticos que es de 44% aproximadamente, si no he escuchado mal, y sin embargo
sin hacer esta modificación en la residencia, estamos hablando de la tasa de 35,4 en la residencia. Es decir, estamos casi 10 puntos por debajo de la tasa que tendríamos que tener en lo que se refiere al cumplimiento de perfiles lingüísticos. Y además, hecha esta modificación, esta tasa se reduciría al 27,2%. Y para nosotros y nosotras, esto que estoy mencionando es totalmente inaceptable. La propuesta, además, no tiene el visto bueno del informe del Gobierno vasco. Es decir, el Gobierno vasco no establece condiciones, directamente dice que no le compete realizar esa modificación al respecto de este tema. Por lo tanto, consideramos que es algo a tener en cuenta y, en nuestra opinión, lo que hay que hacer en la residencia es fomentar el euskera, impulsar el euskera para que los usuarios y usuarias puedan hablar en euskera, para garantizar ese derecho que tiene la ciudadanía a hablar en euskera. Y con esta propuesta, ¿qué se hace? Lo que se hace es vulnerar los derechos lingüísticos y derechos para hablar en euskera de las personas usuarias. La excusa, y no quiero utilizar la palabra excusa como algo peyorativo, algo malo, sino como una razón. La razón que se esgrime es ese proceso de estabilización de los puestos de trabajo. El proceso de estabilización, por supuesto, es algo que hay que hacer. Pero en ese proceso de estabilización nos surge una duda, y es lo que queremos mencionar ahora a continuación. Hay un índice de obligado cumplimiento en lo que se refiere a perfiles lingüísticos. Hay perfiles lingüísticos con fechas de preceptividad. Y cuando no se cumple eso, ¿qué es lo que hace la residencia? Porque, claro, nosotros y nosotras entendemos que el personal, tanto público como privado, y en este caso estamos hablando de personal público, tienen derechos. Los trabajadores y trabajadoras tienen derechos, pero también obligaciones. Y en este caso estamos hablando de dos trabajadores o trabajadoras. La tasa de obligatoriedad o la fecha de preceptividad se les pasó hace 26 años. Es decir, han pasado 26 años trabajando incumpliendo una condición que tenían que cumplir. Y en el caso de otras dos personas trabajadoras, se les caducó hace 16 años. Es decir, han estado 16 años incumpliendo una condición que debían cumplir. Y en 16 años, o en 26 años, es posible llegar al conocimiento para poder tener un perfil lingüístico 2 o 3 y también en un plazo de tiempo más corto, incluso. Por lo tanto, no lo vemos, no vemos esta propuesta. Nos es indiferente lo que hayan hecho los sindicatos. Además, en lo que se refiere a los sindicatos tendrán que dar sus opiniones, pero en el caso de los dos sindicatos de la residencia, uno, ELA, concretamente de los dos, ELA, hace 2 días ha dicho que el proceso de estabilización no tiene que traer consigo un perjuicio para los perfiles lingüísticos o, en general, para el conocimiento del euskera. Y esas son las palabras de los mandatarios de ELA, de los representantes del sindicato. Por lo tanto, no vemos esta propuesta, no la entendemos, no estamos de acuerdo y podemos entender que el personal quiera mantener su puesto de trabajo, por supuesto, pero estamos hablando de que han tenido 16 y 26 años para cumplir sus condiciones laborales y no lo han hecho, no han cumplido esos requisitos. Además, tampoco vemos el tema de la dirección, es decir, no vemos que haga esta propuesta la dirección de la residencia, no nos parece adecuado. Además, el Servicio de Euskera Municipal ha pedido unas condiciones de las que no se nos ha dado información, es decir, no se nos ha informado de ello y consideramos que ha quedado muy claro ya que vamos a votar en contra, que no nos parece adecuado, que para nosotros y nosotras no está bien, no tiene el visto bueno, del Gobierno vasco y, de hecho, y si se lee en profundidad lo que dice el Servicio de Euskera Municipal y su informe, vemos que tampoco el Servicio Municipal lo ve con buenos ojos. Bueno, voy a pasar a responder y casi voy a empezar a responder por el final. En el expediente, como así me consta y creo que consta a todos los que estamos aquí, a todas las que estamos aquí, están los informes. Está tanto el informe del servicio de euskera como está el informe de política lingüística del Gobierno vasco. Informe que, como ya he dicho y consta en la propia propuesta, sin más que leerlo,
Dice, se emite informe favorable desde el Servicio Euskera del Ayuntamiento de Guecho y asimismo desde el Departamento de Política Lingüística, no lo voy a leer, pero viene en la propuesta. En el apartado 2, claramente viene los informes. Los informes obran en el expediente. No se ha intentado decir nada contrario a lo que dice el informe, pero voy a leer exactamente el informe, aparte de los datos que correctamente, Ivonne, has hecho mención. Lo que el informe del servicio dice es, no obstante, el Servicio Municipal de Euskera acepta la supresión de las fechas de preceptividad en 4 puestos de trabajo si el objetivo es estabilizar la situación de él o la trabajadora en el puesto. Lo acepta, no lo condiciona a nada. Dice, una vez finalizado el proceso de estabilización, se debe realizar un análisis exhaustivo de la relación de puestos de trabajo y establecer, entre otras cosas, fechas de preceptividad, al menos en la medida en que avance el proceso de normalización lingüística. Y para ello, existe el compromiso de la dirección de la residencia de realizar un análisis exhaustivo de las fechas de preceptividad de los puestos de trabajo una vez finalizado el proceso de estabilización. Luego, creo que queda bien claro que hay compromiso y que se dice la fecha. No sabemos exactamente qué fecha, no podemos poner el 22 de marzo del 2023 o el 17 de julio del 2024, porque dice claro que es una vez que se termine el proceso de estabilización. El compromiso está ahí, claro que lo tenemos. Ese compromiso ya estaba con anterioridad a la estabilización, porque como creo que recordamos todas y todos, en la residencia municipal se han ido realizando una serie de ajustes de personal en virtud del proceso en el que llevamos inmersos muchos años, de ver cómo iba a quedar nuestra residencia con el modelo de atención centrada en la persona, con todo el tema ahora de las unidades convivenciales. El personal se ha ido ajustando. Al irse ido ajustando y al haberse amortizado algunas plazas, por eso los perfiles y los índices de los perfiles de euskera nos quedan tan bajos. Ya existía ese compromiso y sabíamos que era un tema que había que abordar. Estaba hablado con el servicio de euskera. Lo que ha ocurrido es que ahora viene todo este tema de la estabilización y, por lo tanto, lo que parece adecuado es permitir a personas que llevan una serie de años trabajando en la administración que al menos puedan presentarse y de forma excepcional, por eso lo dice el propio informe jurídico que sustenta la propuesta, con el objetivo de estabilizar la situación y poderles permitir que se presenten. Se plantea esta propuesta. Esta propuesta no ha venido a iniciativa de la dirección, como has dicho, Ivonne. Esta propuesta viene a iniciativa de ELA. ELA traslada, si no te he entendido mal, yo te he entendido que la dirección ha planteado esta propuesta. Eso es lo que te he entendido. Quiero decir, hombre, en este Consejo Rector, evidentemente, porque quien puede plantearla, evidentemente, es la presidencia quien plantea esta cuestión. Pero no ha venido iniciativa de esta presidencia, sino que fue ELA quien planteó en una mesa de negociación, cuando se estaba hablando de todo el proceso de estabilización, planteó esa modificación de perfiles, planteó esas 4 que hoy traemos y 2 más, que política lingüística, que el servicio de euskera no ha visto, que era ponerles perfil a 2 plazas más, y ese servicio no lo ha visto y por eso no lo hemos traído a colación. Aparece en los informes y está claramente recogido cómo es ELA quien lo plantea, se lleva a mesa de negociación y con el apoyo de comisiones obreras se acuerda que se plantee esta modificación de los perfiles lingüísticos. Luego no ha sido iniciativa propia, ha sido iniciativa de ELA. Con ese objetivo, con el objetivo de estabilizar. Luego has contado que él ha dicho que no, bueno, pues será ELA general, ELA a nivel de Euskadi o donde sea, pero ELA en nuestra residencia municipal, la presidencia del comité de empresa en la residencia municipal es de ELA y quien ha planteado esa cuestión es ELA. Planteada esa cuestión, Comisiones Obreras, que es el otro sindicato, lo apoya. Y por unanimidad traemos a consideración del Consejo Rector esta modificación, en los términos que acabo de decir.
Y con respecto a que no se ha dicho cuándo se va a hacer, pues repito, sí, lo dice el propio informe, porque lo dice el informe del Servicio de Euskera y lo dice el informe jurídico que sustenta esta propuesta. Entonces, con respecto a eso, evidentemente, claro que tanto la gerencia como la presidencia de este Consejo Rector queremos, evidentemente, que todos y todas las trabajadoras hablen euskera, que puedan comunicarse con las personas que viven en nuestra residencia en euskera, si así las personas lo quieren hacer. Y aquí de lo que estamos hablando son de unas fechas de preceptividad de euskera. Eso no quiere decir que los trabajadores o las trabajadoras que están en esos puestos de trabajo no sepan euskera y no puedan hablar. Puede ocurrir que son euskaldunsarras, tienen acreditado un determinado perfil de euskera, sobre todo los de dirección que tú has hecho referencia, tienen acreditado un determinado perfil de euskera, pero no es el perfil con la fecha de preceptividad que se fija. Luego, comunicarse, sí se pueden comunicar, hablar, sí pueden hablar, pero no pueden acreditar ese perfil. Esa es la diferencia. A todos nos preocupa, a vosotros y a nosotras nos preocupa, queremos que lo puedan hacer así, pero en esta ocasión estamos por un lado, en una situación excepcional, que es la de estabilizar unos puestos de trabajo. Estamos velando, entendiendo que de esa forma pues estamos velando, y tal y como lo ha planteado ELA en la residencia, porque esas personas se puedan presentar. Un interino o una interina, que es el caso de estas personas que se encuentran en esos puestos, pueden llevar mucho tiempo, pero están de forma interina en ese puesto. Eso es lo que quiero aclarar. Y además, los que están tienen, porque son euskaldunsarras, el suficiente conocimiento de euskera y acreditado, en algún caso, a un perfil inferior al que se le pide. Luego, queda más que garantizado el que, en su caso, pudieran dirigirse en euskera a esas personas. Entonces, sin más, creo que he respondido a todas tus cuestiones. Si he interpretado algo mal, me dices, y si me he dejado algo sin responder, pues también me dices. Bien. Yo quiero que una cosa quede clara, porque yo creo que has interpretado. Yo no he puesto en ningún caso en duda que falten informes ni que esto se haya hecho sin faltar a la legalidad. Es más, también diré una cosa. Si en alguna comisión o sobre alguna presidencia de comisión no tenemos ninguna duda en que se cumple la legalidad, es en esta. Entonces, eso no lo he puesto en duda jamás. Lo que he puesto en duda es que cuando nos has hablado del informe del Servicio de Euskera, no has mencionado una serie de datos que también nos parecen relevantes, como la tasa de perfiles lingüísticos que existe en la residencia y cómo baja, y como el condicionante que pone el Servicio de Euskera. Has dicho muchas veces que queremos que en la residencia se hable euskera, pero es que la cuestión no es querer, la cuestión es poner los medios para que se hable. Entonces, los perfiles lingüísticos que se les solicitan a estos trabajadores, en un caso es el 1, Ninaiz Iaiz Ura da, y en otro es el 2. No, es un 3. Pues en un caso, en el de la coordinadora es un 3, el de la responsable asistencial es un 3 y tiene acreditado un perfil 2. ¿Y es euskaldunsarra? A ver, yo lo eso que de memoria porque me lo sé. Y el 2 y el segundo también, el jefe de cocina, es un perfil 2. Sí, ¿no? Y el cocinero es un perfil 1. No, el cocinero no, pero es que aquí estamos hablando del jefe de cocina, que es lo que traemos. En la propuesta de acuerdo... Vale, me he equivocado con el del perfil 1, de acuerdo. Y bien. Nosotros proponíamos poner a 2 cocineros, bueno, la propuesta que vino de ELA era el haber puesto a 2 cocineros más ese perfil 1, que es el Servicio de Euskera, el que no lo ve y decide con buen criterio, que esperemos a que todo se estabilice para ver qué perfiles se deben de poner siguiendo los criterios de perfiles lingüísticos que aparecen recogidos en la propia normativa. Con buen criterio es una interpretación. En cualquier caso, son perfiles 2 y 3. Perfiles 2 y 3, que han tenido 16 y 26 años para acreditar. 16 y 26 años. Es que parece que no han tenido tiempo en los últimos meses. 16 y 26 años para acreditar. Yo entiendo que el sindicato ELA en la residencia vaya en contra de lo que dice el sindicato ELA del gobierno vasco. Cada uno lo gestiona como le apetece. Lo que no entiendo, y la iniciativa que no entiendo y no compartimos,
es que la dirección de la residencia se haga eco de la petición del sindicato ELA y la traslade aquí. Porque no vale que decir que queremos que los usuarias y los usuarios puedan hablar en euskera, sino que hay que poner los medios para que haga. Y hacer esto no es poner los medios para que haga. Y en el gobierno vasco, en la administración vasca, hay múltiples medios, múltiples formas de acreditar los perfiles lingüísticos en un periodo tan largo. Entonces, por supuesto que hay que dar paso a la estabilización. Se podría hacer de otra forma también, pero vale, porque tampoco los sindicatos están de acuerdo en esto. Hay que dar paso a la estabilización de las plantillas de trabajadores públicos interinos e interinas. Por supuesto que hay que hacerlo, pero esto en ningún caso puede ir en detrimento del euskera. Y en este caso nosotros pensamos que va en detrimento del euskera. Porque, insistimos, los trabajadores y las trabajadoras tienen derechos y obligaciones. Entonces, derechos y obligaciones. Y las dos partes son absolutamente exigibles a cualquier trabajador y a cualquier trabajadora de la administración pública. Y no se puede. Entendemos que nosotros la dirección no tenía que haber traído esta propuesta aquí, porque va en detrimento del euskera en una situación que si dijésemos no, en la residencia en la tasa de perfiles lingüísticos es del 60 y como tiene que ser 44 en Guecho, pues bueno, ahí tenemos un margen. No, es que en la residencia 44 tiene que ser en Guecho y 35 es en la residencia. Vamos a pasar a 27. Y posibilidades hay de sacar el perfil lingüístico en este tiempo, ¿eh? O sea, cualquier persona. Y si se pone hasta el 5, pero bueno. Entonces, no compartimos que se traiga esta propuesta aquí a votación, vamos a votar en contra, entendemos la preocupación de los trabajadores y las trabajadoras, pero entendemos que el proceso de estabilización no puede ir en detrimento del proceso de euskaldunización, porque bastante lento va el proceso de euskaldunización para encima ir poniéndole piedras en el camino. Entonces, nos parece que no. Y luego ya que el sindicato ELA en la residencia quiere ir en contra de lo que diga el sindicato ELA en la administración vasca, es un problema del sindicato ELA. Pero que la dirección se haga eco de la propuesta del sindicato ELA y la traiga aquí, porque ya nos gustaría saber si todas las propuestas de la parte sindical de la residencia se traen aquí. Porque hay muchas propuestas que hace la parte sindical que no se traen aquí. Entonces, eso también es un asunto que hay que analizar. Desde luego no vale con decir queremos que se hable más euskera, y menos cuando se está en la dirección del organismo. Hay que poner los medios para que se hable más euskera. Y este es justo el camino contrario. ¿Alguien más desea intervenir? Paula, Sí, Paula, adelante. Es que ricasco. Nada, nosotras por nuestra parte, aun entendiendo lo que están exponiendo desde H. Bildu, decir que vamos a apoyar esta propuesta, porque una vez leídos los informes y la explicación de la presidenta, nos parece que la estabilización tiene que llevarse a cabo, que es algo que lo hemos hablado en muchísimas ocasiones, que es necesario no tener a tantas personas en situaciones como las que están viviendo, de interinos, interinas y demás, y que además, claro que debe hacerse teniéndose en cuenta el euskera, pero entendemos también que el servicio de euskera eso lo tiene en cuenta, que ha hablado además con la parte sindical, esto también se va a tener en cuenta, pero que lo primero es estabilizar los puestos en los que se deben encontrar esas personas y que luego también se debe impulsar el euskera, por supuesto que sí, pero entendemos que se está velando por ello y que, bueno, que se llevará a cabo algún tipo de acción para que esto pueda incrementarse. Claro, el tema de los ratios que comentaba Ivonne, pues puede ser, pero es que, claro, para poder hacerlo bien también hay que tener a las personas seguras en sus puestos de trabajo y luego ya hacer todo lo que se pueda. Y creo que eso seguramente se hará desde el servicio de euskera cuando se solicite. Entonces, bueno, por nuestra parte votaremos a favor. Pues si nadie más quiere tomar la palabra y reiterando todo lo que he comentado con anterioridad, revisaremos en su momento los perfiles de euskera cuando se termine el proceso de estabilización y reiterando que, claro, que la voluntad de la dirección de la presidencia y del gobierno municipal es seguir normalizando el euskera en toda la institución, tanto en el ayuntamiento como en sus organismos autónomos. Creo que eso no tiene que tener dudas. Otra cuestión es que se discrepe del cómo o el cuándo. Sin más, ¿votos a favor? Elkarrekin Podemos,
Partido Socialista y a JPNV. Votos en contra, EH Bildu y abstenciones, el Grupo Popular. Y con esto pasaríamos a al siguiente punto del orden del día. Hilabete hauetako errolda aldaketak berri ematera. Dación de cuentas de las variaciones del padrón de los siguientes meses, marzo. A ver, con respecto al padrón de marzo, porque en los anteriores consejos rectores hemos ido dando cuenta, diremos que con respecto al servicio de atención diurna ha habido una variación. Bueno, en la vivienda comunitaria no ha habido ninguna alta ni ninguna baja. Con respecto al servicio de atención diurna ha habido 2 altas y una baja. Y luego hemos tenido otros, es una situación de esas intermedias en las que creo que habíamos comentado en alguna ocasión que tenemos a unas personas que luego si van entrado en un grado mayor de dependencia se les pueda cambiar de situación. Ahí hemos tenido también otra persona, con lo cual en el mes anterior, si sumamos todos estos servicios, teníamos 22 personas y actualmente tenemos 24 personas desglosadas, con 10 en la vivienda comunitaria, 12 en el servicio de atención diurna, que es el máximo, y en esa situación a 2 personas, en esa situación de paso de una a otra. Y con respecto a las plazas conveniadas con la Diputación Foral, no ha habido ninguna variación. Tenemos 64 ocupadas como en el mes anterior. ¿Nadie quiere hablar? Voy, Javier. Micrófono, por favor. Bye. Entiendo que los de otros son personas que estaban en grado 1, bien en la vivienda comunitaria o en el servicio diurno. En vivienda comunitaria. Bueno, en este caso, vivienda comunitaria, entonces digamos que han pasado a una fase que puede ser calificada 2 o 3. Eso es. Y que están en una situación anómala que se estará valorando para que luego pasen a ser de vivienda... No, de las unidades convivenciales. Las unidades convivenciales de Diputación. Eso es. Vale, bien, gracias. ¿Cuánto tiempo suele tardar entre que una persona entra en en esa situación anómala y luego ya se le ratifica que viene a ser una plaza conveniada de Diputación y por lo tanto por ser de grado 2 o de grado 3, ¿hay algún periodo de tiempo? ¿Es cuestión de valoración médica o...? Es cuestión de valoración, pero para eso te lo explica mejor Arantxa. Sí, es una cuestión de valoración de su grado de dependencia. Sí, depende de la persona, depende todo de la valoración de dependencia, el resultado y su situación familiar, su situación económica, su situación de salud, o sea, es un conjunto de factores. En algunos casos puede ir muy rápido y en otros casos a lo mejor se dilata un poquito más. Vale. Siguiente punto, ruegos y preguntas. No ha habido en esta ocasión ningún ruego ni ninguna pregunta por escrito. No sé si... Paula. Sí, preguntar qué tal están los y las residentes en cuanto a si ha habido algún otro contagio o, bueno, cómo está la situación actual. Bueno, como ya comentamos en el anterior Consejo Rector, considerábamos que bueno, estamos ya en una situación de la finalización de la pandemia y no íbamos a continuar dando datos concretos o información general con todas las medidas como hemos venido haciendo a lo largo de estos 2 años. Decir que están bien, que sí, hemos tenido 2 casos de positivos que han sido prácticamente asintomáticos, se han recuperado y no hay nada más destacable que señalar en la residencia. ¿Alguna otra cuestión? ¿Alguna otra pregunta? Si no hay nada más, damos por finalizado el Consejo Rector de este mes. Eskerrik asko guztioi.